Hola, ¿qué tal compañeros, profesor? En este día pues le venimos a hablar un poco acerca del rock and roll, ¿vale? Su origen, evolución musical, antecedentes instrumentales, el impacto social que tuvo en sus inicios, el vocabulario que se adaptó a este género, ¿vale? En ese tiempo y pues el que está ahora en la actualidad. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, pues déjame decirte que la historia y el origen del rock and roll no pueden ser contados sin antes pasar por el gospel, el blues, el R&B y el country, ¿vale? Eh, el nacimiento del rock and roll fue resultado de la combinación múltiple de géneros, como lo nombré anteriormente, géneros musicales a través pues, de varias décadas, ¿sí? Cada década tuvo su género musical favorito, principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. La música siempre ha sido, obviamente, pues un medio de expresión de cada generación y el rock and roll no fue la excepción. Probablemente ya sabías o no que el término rock and roll ya existía, ¿vale? Ya existía antes de referirse al género musical con el que hoy lo identificamos. Eh, esta palabra pues era usada principalmente en el ámbito marítimo, donde pues el término era usado para referirse a la forma de tripular un barco. Entonces decimos que el rock hacía referencia adelante y atrás y el roll hacía referencia a los lados, izquierda, derecha. Y te preguntarás cómo llegó el rock a los momentos que te acabo de plantear o de platicar, cuántas facetas tuvieron que pasar para que el rock comenzara a ser pues, como hoy lo conocemos, ¿sí? Y pues te preguntarás qué es el rock and roll. El rock and roll es uno de los géneros musicales más complejos y revolucionarios de toda la historia, ¿vale? Eh, Marcó un antes y un después en la vida musical de todo el mundo. Vayamos al inicio de todo. El rock pues surgió de la mezcla de varios géneros musicales como el gospel, el blues, jazz, country y el R&B. Todos eran música eh, de las... O sea, era música, pero no tan importante, ¿vale? No tan importante, la gente pues, no la escuchaba casi en ese tiempo. Eh, Principalmente, pues esta música se creó gracias a, pues, a los negros que eran oprimidos y de la población rural blanca e inmigrantes irlandeses. Entonces ya empezamos a recordar pues que tanto Estados Unidos como el Reino Unido habían estado participando conjuntamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces nos ubicamos en 1914 y 1918, ¿vale? Por lo que la población estaba cansada de la guerra, muerte de sus familiares, pobreza y pues había mucha escasez. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos necesitaban algo que sacara todo ese vacío, toda esa tristeza y realidad, ¿vale? Que estaban viviendo en ese momento. Y pues gracias a esta música que ellos empezaron a crear, les permitía de una u otra manera ser felices, aunque sea pues, aunque fuera cantando. Ahora, si me preguntas cómo fue el rock and roll de los años 50, te diré este dato. Una de las primeras canciones que catapultaron a varios artistas como figuras sobresalientes del rock fue la canción Good Rockin' Time de Roy Bridges, lanzada en el año de 1947, la cual fue versionada en múltiples ocasiones por músicos como Wayne Harris, Ricky Nelson, Elvis Presley, por lo cual pues ganó gran protagonismo en los años 50. Entonces ya vemos que aquí pues ya se veía mucho la competitividad musical en este género. A continuación te mencionaré algunos artistas más relevantes de este género. Encontramos el primero y es Chuck Berry. Chuck Berry es considerado
para muchos el padre del rock and roll y es considerado por el propio John Lennon el rey del rock and roll. Chuck Berry dedicó toda su vida a crear este tipo de música, lo que lo llevó al éxito y a alcanzar la fama. Encontramos el segundo y es Elvis Presley, que es considerado también el rey del rock and roll. Este chico es inspirado por el propio Chuck Berry para crear este tipo de música. Elvis sorprendió a todo el mundo por su fanática voz e inigualable forma de bailar en los escenarios, lo que volvía loca a las mujeres. En este mismo orden de ideas encontramos a el artista Little Richard, que también dedicó gran parte de su vida a crear este tipo de música, y encontramos a la banda Bill Haley and His Comets. Es una banda muy importante de este género musical. Pero fue hasta finales de los años 50 y de los años 60 donde se produjo un vacío musical, porque muchos de los ídolos del rock nacientes se habían retirado de la música por cuestiones personales. Fue entonces cuando la revolución del rock and roll se comenzó a gestar en el Reino Unido, donde muchos de los jóvenes que habían crecido escuchando a sus ídolos norteamericanos del rock estaban listos para hacer sonar su propio ritmo del rock más atrevido y más psicodélico. Bien, como le venía diciendo mi compañero anteriormente, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las evoluciones que tuvo este género del rock and roll. Entonces, encontramos que en los años 60 se dio un periodo de que es la consolidación, ¿sí? Encontramos que en este año aparece un joven llamado John Lennon, que era súper fanático de Elvis. Entonces, lo que lo llevó a cumplir un sueño, que era formar una banda de rock and roll. Con el tiempo le fue dando origen y formando esto hasta llegar a ser lo que se llamarían ellos en ese entonces los Quarrymen, ¿sí? Poco tiempo después encontramos que un personaje famoso se integra a esta banda, el señor de hoy en día Paul McCartney, ¿sí? El otro personaje famoso fue John Harrison, si no estoy mal, y Stuart Sclifton, que son los principales formando esta banda que son los Quarrymen. Poco tiempo después encontramos que hubo un problema. Stuart no era músico, sino que era pintor. Entonces lo que tomó una decisión es decidió salirse de esa agrupación donde estaba para seguir con su profesión, lo que obligó a tomar medidas drásticas en el grupo de la banda y colocar otro nombre que fue denominado The Beatles en esa época de consolidación. Años más tarde aparece lo que es la época dorada que se dio en el año 70, en la época 70. Encontramos que los Beatles, ¿sí? En ese entonces, se separan y dejan un vacío enorme a todos los amantes del rock. Pero a pesar de eso, en esta época surgen grandes bandas para que se lleve un equilibrio, se lleve todo a cabo y no se pierda esa costumbre. Aparecen bandas importantes como Deep Purple, el Black Sabbath y el Pink Floyd y el Queens of Kids, que se le denomina también así, retomando así y denominando así como época dorada para no perder esa costumbre. Bien, poco tiempo después sigue lo que son los años 80, que se denominan años oscuros. Aquí encontramos que ya el rock and roll va perdiendo su fuerza, va dejando su totalidad de todo, va dejando de tener esas raíces que tiene desde un principio, desde la historia, hasta estos años 80. Ahí encontramos que los años 70 terminaron y los años 80 comenzaron. Las grandes bandas desaparecieron, llegando el pop, ¿sí? El pop de hoy en día, con grandes personajes como lo fueron Michael Jackson y Madonna, ¿sí? Entonces, el pop lo que hizo fue retirar profundamente al rock and roll, permitiéndole al pop llegar a un nivel muy alto para dejar así atrás lo que es el rock and roll. Entonces, esto es lo que se presenta aquí en estos años oscuros. Ya por último, en los años 90 encontramos que esta época es llamada vuelta a las raíces, ¿sí? Surge una nueva generación de jóvenes con ganas de volver a las raíces, de volver a hacer el rock and roll algo rebelde e incómodo, ¿sí? Surgiendo así lo que se conoce como el nombre de Nirvana
en 1991, ¿sí? Pegando un gran éxito en su primer álbum que fue Nevermind, con su líder principal que ya falleció, Kurt Cobain, ¿sí? Una vez ya haberse suicidado, porque se suicidó Kurt Cobain, ¿sí? Termina con esta banda, pero tuvieron momentos de raíces, volvieron a esas costumbres que tenían anteriormente y pudieron sobrellevar en ese entonces, en esos años 90. Pero desgraciadamente no tardó mucho tiempo para que esto decayera otra vez de nuevo y poder así dejar de existir totalmente el rock and roll para lo que hoy que conocemos hoy en día, el rock, como metal, entre otras bandas. Bueno, el impacto social del rock and roll. Bueno, desde los primeros inicios, la música del rock and roll ha sido asociada con la rebelión contra las normas sociales y políticas. Bueno, esto conllevó a que los jóvenes rompieran esas normas y fueran un poco más independientes de sus familias. Hubo un tiempo en 1970 donde algunos jóvenes por medio de esta música del rock and roll y del rock, hubieron unos que por decirlo así, consumían algunas sustancias, pero eso fue un poco muy controlado por la parte política. Tenemos el vestuario. El vestuario para las mujeres eran faldas hasta las rodillas, faldas anchas de varios colores, blusas también de medio lado y sombrero. En el caso de los hombres, ellos utilizaban mucho lo que era el pantalón negro, chaqueta negra, zapatos elegantes, chaquetas de cuero, era más que todo de cuero, un cuero muy delicado, sombrero negro y también camisetas blancas y negras. Ese era el vestuario de ellos. También usaban usaban collares negros, en algunos casos en las mujeres pues diademas, aretes, era todo como muy extravagante. También anillos, unos anillos que se les veían como muy diabólico, o eran como muy violentos. Entonces ese vestuario era el que ellos usaban, les gustaba para cuando tenían esa ocasión de presentación de baile o iban a algún concierto, les vestían así. Bueno, continúo con el vocabulario del rock and roll. Entonces vamos a hablar sobre los términos más comunes de este género que es el rock and roll. Tenemos rock and rollear. Bueno, se refiere al estilo de vida, de cómo vivir al límite. El rock and roll es un código del rock and roll. Rock and rollero es la gente que disfruta del rock, como por ejemplo tenemos a los hombres esos que son todos barbudos, que andan en las motos con los brazos todos tatuados. Tenemos ese ejemplo de ese caso. Y vamos con pose. Bueno, se refiere a la actitud gótica que poseen ellos solo por moda al rock and roll. Bueno, tenemos el trueno. Esto se refiere a las bandas, por ejemplo, el rock and roll. El público siempre va a amar esa música, dicen que el rock and roll es lo mejor, entonces ellos siempre van a alabar ese género. Tenemos mouse. Bueno, es un tipo de danza donde
hacen mucha acrobacia, hacen movimientos bruscos o incluso hasta violentos cuando ellos están en un concierto o escuchan esta clase de música. Tenemos el hard rhythm. Es un tipo de movimientos que se refiere a la cabeza, que la mueven hacia abajo y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, cuando escuchan ese tipo de canción, que es el rock and roll. Y tenemos el Ten One Dance. Bueno, este consiste en que se divide el público en dos. Ellos escuchan la señal de la canción y se chocan entre ellos. Hacen malabares, movimientos muy bruscos. Cuando escuchan mucho el sonido de la guitarra eléctrica, ellos dicen sienten mucho el rock and roll en la sangre. Entonces, bueno, esto han sido uno de los términos del rock and roll. Ahora seguimos con los antecedentes que tuvo el género. A partir de los años 60, el rock and roll tuvo un importante desarrollo y evolución que se expresó a través de una gran cantidad de bandas y variedades de ritmo y estilo que convirtió al rock and roll en un fenómeno cultural, musical, que se extendió alrededor del mundo. El estilo es una conjunción rítmica que se encuentra esencialmente en la música negra. La popularidad del rock and roll sirvió para que muchos músicos pudiesen expresar y llegar a difundir en medios locales y nacionales. Es una de las historias de muchos rockeros negros, como el mismo Chuck Berry, quien plasmó la realidad social de su entorno en la canción Johnny B. Goode. Por otra parte, a partir de los años 1960, cuando el rock and roll decae y deja de ser el ritmo que representa a los jóvenes rebeldes en los años de 1950, dando paso al género denominado rock o música de rock, que marca un hito entre la naciente generación de los jóvenes de 1960. Sin embargo, del rock and roll nacieron distintos subgéneros como el rock valley, el dog walk y fenómenos como el de teen ídolos, los hit grupos, estos últimos principalmente patrocinados por Phil Spector, y le han dado una derivación de género como el de heavy metal, el de garage rock, el de punk rock, el de rock progresivo o el del glam, y entre ellos siguen existiendo elementos comunes previamente al del rock and roll. Así, León definió al glam como el rock on roll con pintalabio, y algunos artistas de hard rock o heavy metal como el de Motorhead, agregada para definirse como música de rock and roll. Bueno, ahora vamos a hablar de dos instrumentos muy esenciales para el rock and roll. Primero tenemos a lo que es a la guitarra eléctrica y segundo tenemos al contrabajo. La guitarra eléctrica se dice que fue inventada en el año de 1935 y aunque generalmente está ligada a ritmos como el heavy metal, el rock and roll y sus derivados, la guitarra eléctrica es uno de los instrumentos más usados en nuestro día para recitales de todo género. Según Juan Carlos Vaca, maestro de música, cuenta que la primera guitarra eléctrica fue inventada en la fábrica de la marca de Reckenberg, y desde su nacimiento a mediados del siglo XX hasta la actualidad su importancia ha sido creciente en la música popular. Este instrumento surge de la necesidad de los músicos del jazz por querer amplificar su sonido. Puntualiza Vaca, quien agrega que posee una gran dificultad para tocarla, es de muy parecida a la guitarra acústica. Contiene todas las notas de las escalas musicales y sus diferentes matices. La diferencia la marcan en los accesorios que para entonarla, como amplificadores de pedales y entre otros. Por otra parte, tenemos que el contrabajo es el instrumento más grave y más voluminoso de la familia de la cuerda frotada. Ni su tamaño ni su forma están definitivamente establecidos. La altura total es de alrededor de 1,95, con una caja de 1,10 metros de alto y un fondo de unos 35 centímetros. Por otra parte, tenemos que las partes del contrabajo son el rizo, la clavija, el clavijero, la cuerda, el diapasón, la tapa, el puente, el oído, el fondo, la cordal y la pica.